parece que están viendo la pantalla. Sí, Vamos se ve, hermano entonces Pablo. gracias. Vamos a eh, leer un poco porque es un capítulo que no es tan corto de analizar, pero vamos a leer un poco acerca de el arrepentimiento de Salomón. Recordemos que Salomón fue hijo de David, heredó el reino. En la época de Salomón fue cuando la nación de Israel, ¿cierto? Tuvo la mayor expansión territorial. mm, Fue una época de gran riqueza. El rey Salomón, en sus inicios, fue un rey fiel a Dios, anduvo en sus caminos. De hecho, Dios le concedió la responsabilidad y el privilegio de construir el templo, que antes era una tienda móvil y ahora era un edificio magnífico. Salomón en esos años escribió los proverbios de Salomón. Así que Salomón era una persona fiel, fiel a Dios, y Dios lo había prosperado, prosperó todo su reino. Sin embargo, a modo de ejemplo para nosotros, Salomón se fue alejando de Dios. Eh, y a tal punto que probó, ¿no es cierto? Se hundió en el pecado, probando distintas variantes del pecado. Hay un texto eh, del Espíritu de Profecía que nos indica que Ana se volvió afeminado. Tenía muchas mujeres, concubinas, y, y se desvió completamente de de los principios de Dios. Eh, pero sabemos por el libro de Eclesiastés que Salomón recapacitó y, y después de haber caído y perdido, ¿cierto? Tantos privilegios que tenía de parte de Dios, él se volvió a Dios, se dio cuenta de lo miserable que habían sido sus decisiones, de lo vanas que habían sido, y ahí hay un texto clásico que está en Eclesiastés, que dice: "Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre". Murió con Dios, pero tuvo esta- este periodo, ¿cierto?, de infelicidad y de insensatez. Así que la verdad es que la médula de lo que podemos aprender acá está un poquito más adentro en el texto, pero vamos a tratar de ir compartiendo lo que más se pueda, y si no, bueno, veremos algunas partes, las otras partes podrán ustedes verlas, o tal vez podemos saltarnos algunos párrafos y tratar de avanzar más rápido. Dice: dos veces, estoy leyendo ahora de la pantalla, por si quieren ahí seguir la lectura. Dos veces durante el reinado de Salomón, el Señor se le apareció y le dirigió palabras de aprobación y consejo, a saber, en la visión nocturna de Gabaón, cuando la promesa de darle sabiduría, riquezas y honores fue acompañada de una exhortación a permanecer humilde y obediente, y después de la dedicación del templo, cuando una vez más
el Señor le alentó a ser fiel. Fueron claras las amonestaciones que se dio a Salomón y maravillosas las promesas que se le hicieron. Sin embargo, quedó registrado acerca de él que por sus circunstancias parecía abundantemente preparado en su carácter y en su vida para prestar atención a la exhortación y cumplir con lo que el cielo esperaba de él. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. O sea, no fue suficiente con solamente con ser rey, con haber tenido por padre a David, sino que además se manifestó dos veces Dios a él cuando Salomón se le apareció Dios, ¿no es cierto? Y Dios pidió sabiduría por sobre riquezas u otras posesiones. Fue una vez y la otra vez cuando se dedicó al templo, se le apareció Dios. Tal vez uno podría recordar ahora algunos momentos especiales en que en forma inequívoca Dios se haya revelado en nuestras vidas, ya sea en forma directa, por su providencia o por algún testimonio de alguna persona. Pero fíjense que eso no es suficiente, porque acá en el caso de Salomón, a pesar de que él estuvo muy cerca de Dios, dice, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón, por así decirlo, era hijo de padres cristianos. Estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. O sea, había una indicación clara de Dios, y acá se enfatiza que se le había aparecido dos veces Dios a Salomón. Y tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía casi desesperado. Entonces aquí hay una apostasía muy grande porque tiene un conocimiento y una revelación de Dios mayor a la que puede tener prácticamente cualquier otra persona. Esa revelación mayor y en esa que tenía Salomón, con ese cargo, por así decirlo, su apostasía fue completa, si es tan completa su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía casi desesperado. Cuando hay más luz, el pecado es más grave. O sea, no es lo mismo, ¿no es cierto?, para una persona que nunca ha escuchado de Dios, que vive en las profundidades del Tíbet o perdido en la selva, ya no digamos amazónica, pero todavía en la selva amazónica quedan tribus aparentemente que no se haya compartido el mensaje. Pero si esa persona mata, no sé, mata a otra persona y le reduce la cabeza, y así lo venían haciendo por generaciones, no es el mismo pecado que una persona, ¿no es cierto?, que conoce las cosas de Dios y hace lo mismo. O no es lo mismo una persona eh, eh, que miente, sabiendo los 10 mandamientos, que una persona que miente y que resulta que que no tiene idea, ¿no es cierto?, de esto. Siempre es más, muy la responsabilidad cuando hay más luz. Y acá el caso de Salomón, había mucha luz y había mucho pecado. Y eso hace que se endurezca más el corazón. Ese es el problema que tenemos actualmente, por lo menos los adventistas. Tenemos gran luz, Dios se ha revelado, ya sea de esta manera como teofanía, digamos, a cada uno de nosotros, o por lo menos a través de su palabra, de la comprensión de los evangelios, o
espíritu de profecía o por testimonios que escuchamos y ahora es más abundante que nunca. Pero cuando hay más luz y se niega la luz, el corazón se endurece más, al punto que en el caso de Salomón, su caso parecía casi desesperado. En algún momento Salomón no vio que su caso era casi desesperado, por eso perseveraba en la apostasía. Y el problema que tiene la iglesia, ¿no es cierto?, actual, por lo menos la iglesia de la Odisea, es que no ve que su caso es casi desesperado, que de continuar viviendo así va a ser vomitada de la boca del Cordero. O sea, es una iglesia perdida, como Salomón está en este momento perdido. Salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos. O sea, aquí Salomón cambió un gozo por los placeres. Estando con Dios hay gozo, es más elevado, el gozo de la comunión divina. Pero Salomón lo cambió por la satisfacción, fíjese que no habla de gozo, en los placeres de los sentidos. Ese cambio hizo Salomón. Y veamos, y ya sabemos cómo le fue, ¿cierto? Dice, engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas, híceme huertos y jardines, poseí siervos y siervas, alleguéme también plata y oro, tesoro preciado de reyes y de provincias, híceme de cantores y cantoras, los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Como lo habla en primera persona, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos, jardines, poseí siervos, engrandecí mis obras, eh, me allegué plata y oro. Bueno, y se desvió Salomón. Con tanta cosa, ¿no es cierto?, de las cuales se fue preocupando, que su mirada se fue desviando a las cosas y no al dador de las cosas, o de los bienes, o de los dones. Continúa diciendo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Que está citando el Antiguo Testamento, ¿cierto? El libro de Eclesiastés. Entonces, esto fue el error de Salomón. Dice, no se negó a ninguna cosa que desearan sus ojos. O sea, él quería algo y lo hacía. Más encima era rey. No aparté mi corazón de placer alguno. O sea, deseaba algo y iba tras ese camino. No se puso ningún freno, a pesar de que él había sido una persona consagrada a Dios. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Pero fíjense qué es lo que cosechó Salomón. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. En primer lugar, era algo vano. Desde el punto de vista de la eternidad, completamente vano. Haya hecho lo que haya hecho.
construcciones, edificios, expansión del reino, eh, decoraciones, mm, lo que haya hecho, el tipo de trabajo, que se haya madrugado, ¿cierto? Eh, que la gente haya quedado sorprendida, admirada, pero era vanidad. Y no solamente vanidad, sino que fíjense que era aflicción de espíritu. O sea, lo que cosechó Salomón fue un corazón vacío y afligido. Una vez escuché, bueno, no sé si será tan bíblico, pero en cierta medida sí creo que lo es, que la persona es sabia cuando aprende de los errores de los demás. Y eso es lo que nos plantea la Escritura, ¿cierto? Que nosotros, mirando experiencias reales, como en este caso, aprendamos de los otros, para nosotros no llegar, ¿cierto?, a, por ejemplo, tener un corazón afligido, como lo que llegó Salomón, buscando el gozo, o como acá dice, los placeres, finalmente encontró aflicción, encontró que su era casi desesperado, encontró que su vida era vana, encontró que perdió el tiempo, que no fue provechoso, que fue irresponsable, que por su ejemplo, seguramente cientos y miles de personas, partiendo por los más cercanos, eh, se desviaron con toda seguridad. Bueno, continúo leyendo de Eclesiastés 2. Dice, después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? Aborrecí por tanto la vida. Yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Llegó a aborrecer la vida, o sea, Salomón ya no quería seguir viviendo. Se dio cuenta que era necio, que era un camino desviado. Aborreció su trabajo y, y eso no era un mal signo finalmente, porque era peor cuando él pensaba que tenía que seguir en esa vida vana, ¿cierto? Ahí hubo un momento de Salomón en que se fue cegando, cegando, endureciendo y él no veía el camino que estaba siguiendo, no veía el llamado de Dios, no escuchaba. Pero acá, ¿no es cierto? Cuando vio que eso era necio, cuando vio que era vano, había más esperanza que cuando estaba en ese camino y, y no veía lo malo que era, ¿cierto? O lo desviado que era, o lo vano que era, o la depresión que iba a caer. Bueno, por su amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Fíjense qué interesante lo que dice acá, porque acá nos habla eh, cuán vana es la vida, ¿cierto?, de alguien que busca los bienes materiales, ¿m? O alguien que busca los placeres, o alguien que busca la fama. Aquí es general. Cuán vana, cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales, como el bien más elevado. Eso es lo que finalmente es lo vacío, las cosas terrenales. Buscar eso, eh, eso es lo que genera vacío. Y por eso nosotros podemos tener la plena seguridad de que aquellas personas que no están buscando a Dios tienen un corazón vacío. Y ese mensaje, ¿cierto? A veces no lo usamos lo suficiente. El compartir con personas que a veces
no buscan a Dios y que podemos nosotros a lo mejor acercarnos a ellos. Y, y si uno les dice que ellos tienen un corazón vacío, que hay un espacio en su corazón, hay un vacío, hay un huequito ahí que está, que lo tiene que llenar Dios, sabes que por lo menos yo recuerdo que cuando yo lo escuché alguna vez, habiendo estado en esa situación de lejanía de Dios y sin conocer lo que era el Evangelio eterno, ¿cierto? Nada de esto. eh, yo no podía negarlo, ¿no? De que había un vacío ahí en mi corazón. Porque realmente las cosas terrenales, como primera búsqueda, no producen más que un vacío, una vida vacía. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu. O sea, a ese nivel llegó Salomón. O sea, ni pensar, por ejemplo, que Salomón guardaba el sábado, como lo hacía antaño. Eh, Edificó altares a dioses paganos y lo probó. Porque acá dice que a nada se negó, y acá lo confirma. Pero ¿qué es lo que hizo? Sencillamente comprobar que ese tipo de oración no da, eh, no da tranquilidad, no da descanso al espíritu. Cuando colocamos los bienes terrenales como el bien más elevado, tenemos la plena seguridad de que no hay descanso para el espíritu. Cualquier cosa, a lo mejor uno puede pensar de que se puede llegar a obtener, ¿no es cierto? Buscando las cosas terrenales, pero descanso al espíritu, eso no va a existir. No, 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 eso no es verdad. O sea, uno puede ver, ¿no es cierto? Así como en las propagandas, en los comerciales de televisión o ahora de las redes, personas contentas tomando una gaseosa o trasnochando, ¿no es cierto? Y ahí riéndose a las 2 de la mañana. Bueno, todo eso podemos verlo, ¿no es cierto? Así en forma recreada, eh, pero en el espíritu no hay descanso. Y eso se manifiesta, ¿cierto? Va a manifestarse en las personas, en su genio, en en distintas cosas. A lo mejor en su calidad de trabajo, en su carácter, en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares, pero eso se va a expresar, esa falta de paz, esa falta de espíritu, de descanso. Momentos lóbregos le acosaban día y noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro se anunciaba sombrío y desesperado. Eh, Esta puede ser la experiencia de muchas personas, no sé si de todos, pero de muchos. Dice, pensamientos lóbregos le acosaban día y noche. O sea, Salomón llegó a tal punto, ¿cierto? Su alejamiento de Dios que esto es lo que había en su mente ahora. Pensamientos oscuros, ¿cierto? Lóbregos, negativos, acosándolo día y noche, una tortura mental. Fue lo que cosechó Salomón. Y es cierto, esa cosecha para algún ser querido, los que son padres para sus hijos, los que son hijos también para sus padres y viceversa, y a todo nivel, ¿cierto? Para nadie. Pero eso es lo que se cosecha. No siempre, eso sí, las personas se vuelven a Dios cuando tienen este tipo cuando llegan hasta este punto. Algunos todavía siguen pensando que la solución es ir a un psicólogo o un psiquiatra, que puede haber algo, ¿no es cierto?
que a lo mejor tienen que llegar a un cargo más alto para encontrar satisfacción o tener más propiedades, o a lo mejor tener una vida eh, así casi separada del mundo, ¿cierto? Y me voy de ermitaño, sin Dios. Bueno, o empiezan con rituales, ¿cierto? De ancestrales, pero aquí lo que realmente sucede es que no hay paz espiritual, no hay gozo. Y la gente a veces persevera, a pesar de eso, en buscarlo donde no se encuentra. Y así podemos perdernos. Eh, bueno, sin embargo, el Señor no le abandonó. Ahí vemos el amor de Dios. Vemos que no hay, que en nuestro caso, si el caso de Salomón no era perdido, nuestro caso tampoco es perdido. Mediante mensajes de reprensión y castigos severos, procuró despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Le privó de su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y debilitasen el reino. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad y Dumeo. Despertóle también Dios por adversario a Rezón, capitán de una compañía, quien aborreció a Israel y reinó sobre la Siria. Asimismo, Jeroboam, siervo de Salomón y hombre valiente, alzó su mano contra el rey. Entonces, eh, por bondad de Dios, ¿cómo se manifestó Dios? Con dificultades. O sea, ese camino, además de que Salomón lo tenía enajenado, ¿no es cierto? Mentalmente, ahora empieza a ver que lo que para él siempre había sido triunfos, victorias, que había sido fácil para él derrotar a los enemigos, su reino se expandió, como decíamos, como nunca en toda la historia de Israel, en cuanto a lo abarcante de su superficie. Pero ahora venían problemas. Aparecen adversarios, Hadad, Idumeo, Rezón, capitán de una compañía, Jeroboam, más encima era valiente, y todos ellos contra Salomón, contra el reino de Salomón. A la postre el Señor, bueno, eso podemos también eh, sacar una aplicación de ahí, ¿cierto? Cuando vemos que sucede alguna dificultad, por así decirlo, providencial, o sea, que no depende mucho de uno. Oye, eh, no sé si siempre será así, pero de repente, pucha, no sé, asaltaron. O, oye, esta persona, ¿por qué en el fondo ahora está contra mí? ¿O por qué este vecino, ¿no es cierto?, ahora está en esta situación. O este hermano de iglesia. O, o qué es lo que pasa en el trabajo. O por qué, no sé, me despidieron. ¿Por qué me están bajando mis ingresos? Mm. ¿Por qué tengo ahora problemas con tal o cual familiar? Eh, enfermedad. Bueno, en este caso vemos que eso lo permitió Dios, esos problemas. Y dice que procuró despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Entonces ahí el rey se empezó a preguntar, bueno, ¿por qué sucede esto? También así uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué me está pasando esto que antes no me pasaba? A la postre, el Señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente.
comillas, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. O sea, es tremenda y sorprendente, como dice acá, lo que cosechó Salomón. Porque Dios le dice, por cuanto ha habido esto en ti. O sea, por lo que vio Dios en Salomón. Y por cuanto Salomón, una persona, no guardó su pacto y sus estatutos, va a romper todo el reino. O sea, que podemos concluir de que por culpa de una persona sufrió un reino completo. ¿No podrá suceder lo mismo ahora? Que por culpa de una persona sufran más personas, algunas personas más, decenas de personas más, cientos de personas más. Y no solamente en el momento en que la persona estaba lejos de Dios, sino que como dice acá, también en el futuro, a su descendencia, en este caso al reino. Pero no en sus días, dice, sino que eh, n- por amor a David, ¿m? Sino que eh, después de los días de Salomón. Despertando como de un sueño, estaba en un sueño, ¿cierto? Por eso es que hay un mensaje que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Eh, y por ahí hay otros mensajes que dicen, es hora ya de levantarnos del sueño, ¿cierto? Es un sueño es cuando uno no tiene los sentidos eh, apercibidos. El pecado nos adormece. Qué distinto es eh, estar limpio y exponerse a la palabra de Dios o a su mensaje versus eh, tener un espíritu de, eh, de rebeldía y exponerse al mismo mensaje. Bueno, acá dice despertando como de un sueño, al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Un alcance tremendo. Salomón no podía medir, pero el alcance fue tremendo y era una locura. Locura es algo cuando es algo está completamente alejado de la razón, ¿cierto? Una vida eh, lejos de Dios o negando a Dios es una locura desde el punto de vista de la sensatez, ¿cierto? Es contra la razón. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó, cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente en la fuente de la vida. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura. Pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Entonces, estas dificultades que empezó a tener Salomón fueron por misericordia de Dios. Y tan amplia fue su misericordia que Dios también le dio un mensaje.
eh, escuchó esta sentencia, también la podemos escuchar nosotros. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estamos en una situación eh, de adormecimiento y también escuchamos la sentencia. Esos mensajes de que las personas se pierden o que se queman en las llamas del infierno, de que el pecado no queda sin consecuencias, también somos parte del Evangelio. No es que haya que ocultarlo. Las llamas, ¿cierto? No están para ocultarse, las llamas del infierno, sino que para también remecernos. Y así puede que Dios esté enviando a su individualmente a los componentes de la iglesia de la Odisea, como hacía a todas las personas del mundo, estos mensajes. Pero acá podemos sacar, ¿no es cierto?, una lección. Eh, Salomón, afligido en su espíritu, estoy leyendo allá en el tercera línea, y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, fíjense cómo el pecado debilita la mente. Salomón, siendo la persona más sabia de la tierra, ahora tenía la mente debilitada, su cuerpo débil, pero acá hizo algo Salomón, algo que ya no fue insensato. Dice, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra. O sea, la cisterna rota, ¿cierto? Es esa vida vana. Se apartó de eso. Eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es apartarse del mal. No es decirlo, no es entenderlo, sino que hacerlo. Dice, ¿para qué se apartó? Para beber nuevamente la fuente de la vida. O sea, se volvió Salomón a Dios. Le sirvió el mensaje. Después de haber sido tan rebelde durante tanto tiempo, ahora cuando ya llegó a este punto, en que también ya esa vida no tenía ni un sentido seguirla, ya él probó que esto era amargura, pero así todo podía seguir eligiendo, no sé, por último, el suicidio. Ahora eligió a Dios. Dice, eligió beber nuevamente en la fuente de la vida. Y dice que al fin la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. O sea, el sufrimiento es una disciplina. La enfermedad, los problemas sociales, digamos, familiares, del entorno, los problemas de trabajo, problemas a lo mejor a nivel de vecindario, de país, es la disciplina del sufrimiento. Eh, y eso entonces no podemos descartarlo como que Dios está ahí obrando para hacernos un llamado, como se lo hizo a Salomón. Justamente en esa dificultad, en esos inconvenientes, está escrito, ¿cierto? Un poquito más allá de la fachada, el amor de Dios, que está dando un rayo de esperanza, buscando que no apartemos de la locura, mostrando que Dios está dispuesto a librarnos de la servidumbre, como lo hizo con Salomón. Y Salomón lo reconoció. Con gratitud, Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es más alto sobre los altos. Y con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. Comenzó a desandar su camino, porque había caído en nivel exaltado de pureza. O sea, Salomón había probado la santidad y la pureza, pero así el pecado nos puede cegar, y habiendo probado la verdad, ¿cierto? El gozo, la realidad de las cosas eternas, la santidad, la pureza, o algún otro don de Dios, igual el pecado nos puede cegar
y hacernos olvidar todo eso. Tiene esa facultad el pecado, de bloquear algunas partes de nuestra mente, la parte espiritual por lo menos. No podía esperar que escaparía a los resultados agostadores del pecado. No podía nunca librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido, pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. Confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros, no fuese que se perdiesen irremisiblemente por causa de las malas influencias que él había desencadenado. Acá vemos un arrepentimiento sincero, así como lo tuvo David en su momento. Eh, Él no esperaba escapar de los resultados de su pecado. O sea, ya sembró y ya tenía que cosechar. Y lo estaba cosechando, ¿cierto? Y iba a seguir cosechando. Tampoco podía escapar de los recuerdos de esas malas conductas. Pero sí, lo que podía hacer lo hizo. Se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. O sea, el mensaje de Salomón era un mensaje de no vayas por el camino. No recuerdo lo que yo vi. Eh, o sea, realmente era un mensaje de una persona arrepentida. Esto es vano, esto no tiene sentido, esto te aflige el alma. No, no vayas por acá. Y eso lo publicó. Ese era el mensaje que está compartiendo ahora Salomón con las personas. Es parte del Evangelio, ¿cierto? Ese mensaje también. Confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros. No fuese que se perdiesen irremisiblemente por causa de sus malas influencias. O sea, acá Salomón experimentó un cambio total. O sea, la curva de la vida de Salomón fue pureza y santidad, decadencia, llegó al barro, ¿cierto? No tenía salida. Dios lo llamó de distintas maneras por su palabra, por por sus dificultades que experimentó, y Salomón empezó a desandar ese camino. Y nuevamente ahora llegó hacia Dios, cuando tal vez humanamente no se podía, ¿cierto? Estando tan bajo. Bueno, se me está pasando un poco la hora. No me gusta hablar tan largo, pero creo que no hemos desarrollado bien la idea. Voy a leer este párrafo también. Dice, el verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados. No se deja embargar tan pronto como ha obtenido paz por la despreocupación acerca de los errores que cometió. Piensa en aquellos que fueron inducidos al mal por su conducta y procura de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad. Cuanto mayor sea la claridad de la luz en la cual entró, tanto más intenso es su deseo de encauzar los pies de los demás en el camino recto. No se espacía en su conducta errónea ni considera livianamente lo malo, sino que recalca las señales de peligro a fin de que otros puedan precaverse. Interesante acá lo que dice, porque acá podemos muestra un contraste entre el verdadero penitente, o sea, el verdadero arrepentido, y aquel que existe, ¿no es cierto?, que logra una paz pasajera, pero que no tiene esa profundidad del arrepentimiento. Dice, el verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados. O sea, no es que diga, ya esto, al fondo, como que me olvido de esto, como que es una parte de mi vida que no existe. Ojalá se me olvide. No se deja embargar tan pronto como ha obtenido paz por la despreocupación acerca de los errores que cometió. O sea, perdón. O sea, alguien acá hay un contraste entre una persona que a lo mejor
eh, sabe que hizo algo malo, obtiene paz, y ya cuando ve que su corazón tiene paz, ya se despreocupa, ¿cierto? Ya como que, pucha, ya tengo paz, hice algo malo, ahora Dios me dio la paz y con eso me despreocupo. Dice que ese no es el verdadero penitente, llegar hasta ese punto, sino que dice, piensa en aquellos que fueron inducidos al mal por su conducta. Mm. A lo mejor aquí puede ser familia, ¿no es cierto? Padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos, miembros de iglesia, compañeros de trabajo, de estudio, nietos, no sé, abuelos, y procura de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad. ¿Es esa nuestra experiencia? ¿Nuestra experiencia? Estamos procurando que en aquellos que fueron inducidos al mal por nuestra conducta, de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad. Dice, ese es un signo, ¿no es cierto? Un- una actitud de un verdadero penitente. Es un indicador, por así decirlo. A veces en la parte científica se usan indicadores, ¿cierto? A ver, índices de delincuencia, índices de ingreso per cápita. Bueno, aquí está un indicador. ¿En qué medida hacemos esto? Nos va a indicar cuál ha sido el grado de nuestro arrepentimiento. Cuanto mayor sea la claridad de la luz en la cual entró, tanto más intenso su deseo de encauzar los pies de los demás en el camino recto. Otro indicador, ¿cierto? En esto sea el deseo de encauzar personas en el camino recto, es porque tenemos más luz. Y entre menos se esté dando eso, es porque falta luz. O sea, seguimos, ¿no es cierto?, en un estado de oscuridad, ¿no? O de escasez de luz. No se espacía, no se espacía en su conducta errónea, ni considera livianamente lo malo, sino que recalca las señales de peligro a fin de que otros puedan precaverse. Yo recuerdo cuando entré a la iglesia, como todavía estaba en la universidad, y ese fue un poco, bueno, ahí todavía no entré a la iglesia, pero por lo menos empecé a escuchar el mensaje. Perdón, estaba con dos dispositivos, con el notebook y con el teléfono, y se me reinició el notebook. Así que no les puedo seguir compartiendo la pantalla, me parece. Eh, pero les comentaba que en esa época, recuerdo que había personas que yo conocía de la iglesia, adventista, yo sin serlo todavía, pero que contaban lo que hacían cuando no eran adventistas. Entonces, casi como que yo era así, yo era sano, ¿no es cierto? Yo iba a participar de tal y cuales cosas. Y acá en el mensaje que leímos es que no, no lo hacía así Salomón. Un verdadero penitente no se espacía en esas cosas. También para que lo usemos como indicador. Bueno, tengo acá el libro, no voy a poder seguir compartiendo, pero tengo el libro acá. Dice, no se espacía en su conducta errónea y considera livianamente lo malo, sino que recalca las señales de peligro a fin de que otros puedan caberse. Así que espaciarse en la conducta errónea no es un signo en verdadero penitente. Considerar livianamente lo malo tampoco.
¿Cuál es el signo, ¿no es cierto? El indicador, el parámetro para medir a un verdadero penitente, con el cual podemos medirnos en primer lugar a nosotros mismos, es cuando se recalcan las señales de peligro, a fin de que otros puedan precaverse. Cuando se encauzan los pies de los demás hacia el camino recto. Esos son señales de verdad, un verdadero penitente. Cuando se los trata de hacerlos volver a la senda de la verdad. Bueno, voy a terminar con este último párrafo, porque también por la hora, ¿cierto? Aunque creo que es, tal vez si el próximo lunes a lo mejor podemos seguir con el resto, porque la verdad es que vale la pena leerlo. Dice, Salomón reconoció que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón. Eclesiastés 9:3. Y declaró también, bueno, muchas gracias, ahí se está compartiendo la pantalla nuevamente. Agradezco y lo pueden compartir. Entonces estamos leyendo el párrafo que dice, Salomón reconoció que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón. Y declaró también, porque no se enjuta, no, perdón, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. Fíjense lo que dice acá. O sea, por el hecho que Dios es misericordioso e inmediatamente no se ve el resultado del mal, eso genera en cierto grado más mal para quien persevera en ello, ¿cierto? Para el que lo ve, o sea, le agradece a Dios. Uno le agradece a Dios que a lo mejor todo el mal que uno ha hecho no lo ha cosechado completamente, porque hay un periodo de misericordia, de que no vienen inmediatamente las consecuencias, pero ya si se persevera, como acá sucedió con Salomón, él empezó a ver los resultados del mal, tanto en su mente, ¿cierto? En su pueblo, en sus seres queridos, en su entorno, como también en su reino, y aparecían dificultades inesperadas, en este caso, sus enemigos. Y él concluyó eso, también se puede concluir eso a nivel país. Recordemos que Salomón era un gobernante. Si no hay eh, sentencia sobre el mal aumenta. Y eso es lo que está pasando en los países, ¿cierto? Porque hay unos manipuladores malvados que lo que buscan es que el mal se expanda, que para ello no hayan penalidades sobre el mal. Pero bueno, no entremos en el tema político, pero eso es lo que está sucediendo y lo estamos viendo. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo, con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temiesen ante su presencia, y que el impío no tendrá bien, ni le será prolongado ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. O sea, eso es así, por mucho que a veces el malo pareciera prosperar, ¿cierto? Pareciera que logra un estado de felicidad aparente, pero la realidad es esa, que al impío, al que hace el mal, al que se aleja, no tendrá bien. Y acá Salomón dice, con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, y los que temieran ante su presencia, y los que temieran ante su presencia, y que el impío no tendrá bien.
Salomón sabía las dos cosas, porque las dos cosas las había vivido. Él sabía lo bueno que era y el bien que se recibe cuando andamos en los caminos de Dios, y él sabía lo desdichada que es la vida y que no habrá bien, aunque sea después de un tiempo, para quien se aleja de los caminos de Dios. Bueno, creo que con eso ya podemos por lo menos hacer algunas ideas. Terminamos en la página, digamos, hasta el primer párrafo de la página 58 del libro Profetas y Reyes, el capítulo titulado El arrepentimiento de Salomón. Este capítulo no llega hasta la página 58, sino que llega hasta la página hasta la página 63, por lo menos en la versión Burdeo de tapa dura. Los invito entonces, hay algunos comentarios ahí. A ver. No alcanzo a ver. Se me borraron por eso los comentarios. Los invito a terminar con una, por lo menos esta primera parte, con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, eh, creo que todos los que estamos acá y muchas personas que incluso no son religiosas, sabemos, Padre, que andar en tus caminos es lo que le da es lo que realmente tiene sentido, lo que da es el objetivo de la vida. Hay un micrófono abierto. Perdón. Lo que tiene sentido para nuestra vida es andar en tus caminos. Lo principal es la formación del carácter, es lo que realmente da gozo, lo que realmente da paz, lo que nos mantiene protegidos por ti, eh, lo que ayuda a nuestro entorno, hasta donde llega nuestra influencia, que muchas veces es más amplia de lo que pensamos, especialmente si llevamos el título de cristiano. Eh, Señor, danos esa luz, esa claridad, esa sensatez, Señor, de andar todo el tiempo en tus caminos y experimentar, Señor, lo máximo que puede un hombre de esta tierra experimentar, ¿cierto? Que es la comunión contigo. Y, Señor, no permitas, Padre, que la vanidad, que, Señor, las cosas de este mundo, que nos puedan eh, oscurecer nuestra percepción de lo que es verdadero, de lo que vale la pena, Señor, y confundirnos, Señor, a tal grado, Señor, que podamos cosechar las malas consecuencias, que tú tengas, Señor, que por la vía del sufrimiento, mm, tratar de corregirnos, y que nuestra mente, Señor, se llene de, de falta de paz día y noche. Señor, permítanos andar en tu palabra, estar en comunión contigo a través de la oración, eh, que nuestro espíritu sea elevado, que podamos, como Salomón, en aquellas cosas que no somos, que no andamos correctamente, apartarnos, Señor, y desandar lo malo, si es que ha sido nuestro caso, que seguramente lo ha sido en alguna u otra área, o en alguno u otro hábito o rasgo de carácter, y dar fruto, Señor, de verdadero arrepentimiento, mm, como lo hizo Salomón. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, creo que este tipo de mensajes
eh, Dios los ha colocado para nuestros días, porque lo necesitamos y porque la experiencia de Salomón no es ajena a la iglesia militante, ¿cierto? No es ajena a una iglesia que dice ser rica y que se ha enriquecido y que de nada tiene necesidad, pero que en realidad es pobre, desnuda, miserable, ¿cierto? Eh, y que en algún momento Dios puede mostrarle, y así lo va a hacer, ¿cierto? Si no, no haría estos llamados, su condición, mostrarnos nuestra condición, y así tenemos, ¿no es cierto?, la esperanza, como la tuvo Salomón, el entendimiento de lo que puede pasar, si es que tenemos dificultades, y los indicadores para ver si estamos arrepentidos o no, y el camino, como lo siguió Salomón, de arrepentirse. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más respecto a lo que hemos leído. Adelante, por favor. Hay 48 personas conectadas, ahí los invito a que quiera, puede abrir su micrófono, levantar su manito y opinar. O si hubiera algún pedido de oración, tenemos algunos minutos también para compartirlo. Vamos a hacer una nueva oración de cierre, ¿cierto? Como lo hacemos habitualmente, y ahí podemos, si hay algún pedido, colocarlo. Hermana Paola, adelante. Hola hermano Hola. Waldo, hola familia. Bueno, quisiera agradecerle al Señor en primer lugar porque nos ayuda a cambiarnos de casa. Em, Pido que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría para darnos cuenta de nuestra real situación y de tomar conciencia de las consecuencias que las decisiones que tomamos pueden em, percutir en nuestra familia o en quienes nos rodean. Y también quisiera pedir por una amiga, Joana. Ella está embarazada, pero tiene 42 años y tuvo un problema bastante complicado y está internada en el hospital. Así que quisiera pedir por ella para que Dios obre en su vida. Ella tiene un ministerio muy hermoso junto a su familia, eh, y me gustaría orar por ella porque su estado es muy delicado, muy complicado. También quisiera orar por mi madre para que Dios obre en su vida, se manifieste su Santo Espíritu y pueda obrar en ella y que la puedan llamar a la operación en el momento en que Dios estime conveniente. Y también por nuestros planes para que los sean los planes del Señor y Él vaya moviéndose primero en el sentido de que nosotros lo vayamos siguiendo a Él y que nos dé sabiduría para obrar de acuerdo a la luz que Dios que nos ha dado. Eso quisiera pedir, hermano Waldo. Gracias. Ya, hermana Paola, vamos a pedir por eso. No la escuché bien. ¿Estaba embarazada, Joana? Además, Sí, además está embarazada, lo supo hace poco, pero está muy complicada de salud. Ella vive en Loncoche, es una gran amiga mía. perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer algún pedido? Hermano Waldo, buenos días, bendiciones. Eh, Quiero Buenos días. hacerte un pedido por mi hermana carnal. Ella conoció la iglesia adventista, pero se alejó por un problema que tuvieron. Y ella está muy como congojada, como que nuestro Señor a través de su Santo Espíritu la quiere volver, porque me decía, yo no sé, ella estuvo después en una iglesia pentecostal, pero tuvo un problema, qué sé yo, que no sé si es ella el problema, no lo sé bien,
pero por lo que ella me dice que no quiere ya ir más allá de esa iglesia y quiere volver a nuestra iglesia. Entonces yo le digo, mira, es el Espíritu el Espíritu Santo el que te está llamando, Nati, le digo yo. Ella se llama Natalia. Está llamando, le dije yo, y tú tienes que escucharlo y orar mucho, hermana, arrodíllate, porque es media reacia, no sea arrodillarse. Entonces, ella dice que ahora está leyendo más la Biblia, qué sé yo, pero no sé, lo único que le pido al Señor que con su Santo Espíritu la amoneste y que pueda ayudarla, porque está como confundida. Eso que yo le he hablado mucho del Señor, a mi hermana, la otra hermana también, la otra dice que cree en Dios, pero no le gusta ir a la iglesia, pero cree en Dios y en realidad Dios la ha bendecido mucho a ella, que ella fue muy buena hija con mi madre. Entonces, como que Dios la ha bendecido con sus hijos, que ellos nunca la han abandonado y siempre están preocupados de ella. Y es, hermano, y el proyecto que tengo que estoy en manos de corredor, porque quiero irme ya a mi pueblo. Así es que estoy y que Dios le dé a mi hijo, porque mi hijo está súper, o sea, esto como que le ha tocado el corazón, porque resulta que está como arrepentido y a la vez furioso, porque yo me voy. Ujú. Porque si él me va a seguir no, o va a cambiar su modo de ser, no lo sé, pero ya yo tomé la decisión y estoy tranquila porque es como que el Señor me dice, ya, hasta aquí nomás, y yo te voy a dar tranquilidad para que no tenga que apegarme a las cosas, a la casa que el Señor me dio, realmente esta casa, Él me la dio, y yo siempre le he dicho, Señor, tú me diste esta casa, tú será, tú, en tus manos estoy, que se haga tu voluntad ahora si tengo que salir. Y Dios me ha dado una paz que estoy tranquila, no estoy así, ay, que tengo que dejarle, que voy a pasar esto, no. Como que el Señor me está guiando. Entonces, pido también la oración para que Él me siga manteniendo con esa tranquilidad y esa paz. Eso, hermano, bendiciones, gracias. Y hermana Cristina, vamos a orar por eso también y por su hijo. Eh, no sé si hubo más pedidos de oración en el chat, porque se me borró el chat. Solamente estoy viendo un pedido acá eh, de oración por Giovanni, pero no sé si antes de eso había otro pedido, a lo mejor ahí mm, y por Tania. Si hubiera otro pedido por ahí, a lo mejor lo pueden reescribir, o bueno, de todas maneras voy a hacer el pedido para aquellos pedidos que a lo mejor hubo en el chat, pero que a mí se me borraron y no lo estoy pudiendo leer. No hay ningún pedido más. ¿Alguien más? No hay ningún pedido más por si acaso en el chat. Ah, Ya quisiera gracias. hacer un pedido. Hola. Jimena. Sí, adelante, Imagina Toledo. Em, bueno, quisiera contarles que yo estaba en el WhatsApp de los hermanos y no había conectado últimamente porque em, estaba muy cansada. Era muy temprano el horario y desperté hoy día con de repente, y me entró una Mm, preocupación grande. No pude dormir, ujú, cosa increíble porque dormía muy bien. Y ujú, justo no sabía que estaban en esta reunión y me conecté. ujú, Estuve orando a Dios por eso, y una preocupación tremenda. Entonces, bueno, mi pedido es por mi hijo. Esa es mi preocupación grande. Como ¿ya? madre uno se preocupa. Mi hijo Ujú, Roberto. Esa es mi preocupación grande que tengo y quiero dejarlo en oración. Y anoche fuimos a la casa de mi hermano, y bueno, es que estamos tramitando una herencia, pero les dije a mi familia que no, que realmente yo no espero más y quiero que se venda mi casa, como decía la hermana. No, yo no puedo esperar más. Tenemos que salir, siento que es así y quiero poner en la mano de Dios la casa, que el Señor nos ayude.
si es su voluntad, que así sea. Ellos no pusieron ninguna oposición ni nada. El Señor nos ayude en ello, porque deseo salir pronto, conforme a la voluntad de Dios, y que sea lo mejor que Dios quiera. Él decida por nosotros dónde debemos estar. Y, y que se haga su voluntad nada más en todos los planes que Dios tiene para nosotros y en nuestras vidas. Quisiera decir algo corto para no alargar. Me sentí muy identificada con la vida de Salomón, en el hecho de que viví por muchos años en un vacío muy grande, desesperante. Y yo les cuento que llegó a la desesperación tan grande que yo no conocía del Evangelio, no conocía de la Biblia, nada. Y sino que estuve en una iglesia católica y con familias católicas nada más rodeadas. Y, y les cuento algo tremendo que me sucedió, porque de la desesperación intenté quitarme la vida y fue tremendo, porque fue algo, sentía que no era amada. Y el Señor envió un ángel porque afirmó mi brazo para que no hiciera eso. Fue tremendo eso que me pasó. Y sentí como nunca en la vida un gozo increíble, indescriptible. Y eso Ujú. sí que fue maravilloso ese momento. Yo me gozaba y me reía, me gozaba sola porque sentí que era el Señor. Y le prometí al Señor que nunca más haría eso. Y fue así, y fue así. Ujú. Hubieron problemas, dificultades y jamás pensé eso. Es grande el Señor, es grande. Yo digo, el Señor nunca nos abandona. En la dificultad y los problemas, como relataba Salomón, jamás nos abandona. Siempre nos recoge de alguna manera. Pasaron los años y me recogió el Señor. Y eso es maravilloso de Dios. Nunca hay que sentirse que no nos ama porque Dios nos ama tanto. Sí, eso puedo decir. Mm, Nada más. Y Maravilloso, gracias. hermana. Pero usted se quería suicidar ahí, estaba con un cuchillo, con una pistola, No, ¿cómo fue eso? no, Mm. era tontera que le pone el enemigo, un gilet, pero no pude porque el brazo me lo Gillette. sujetó, la mano Ujú, poderosa. Después ujú. intenté, yo no sabía qué pasaba, moví, no, nada, absolutamente nada, y sentí el gozo, la presencia de Dios mismo que estaba ahí conmigo. Mm. Y Qué fue lindo, hermano. Mm, maravilloso para ujú, mí, por eso hoy día a la gente que quiere hacer eso, eh, el Señor me dio un ministerio porque lo ha ayudado con la ayuda de Dios, obvio, ujú. eh, para que salgan de esa situación y que no es así, que Dios lo ama, ¿entiendes? Señor es ¿Usted maravilloso. estaba con el Gillette? ¿Se quería cortar las venas, eso? Sí, eso, el Ujú, enemigo realmente es horrible, ujú, porque sentía el vacío. Y les digo más, mi familia era buena en el sentido de que siempre me dieron todo eran muy trabajadores, proveedores, pero no conocí la escritura, la palabra, no. Mi mamá, bueno, últimamente le consulté a mi hermano si leía la escritura y dijo que sí, pero no entendía mucho. Bueno, cosas, pero no eran malas personas, me daban de todo, pero yo sentía el vacío. Por eso me identifiqué con Salomón, sentía el vacío y no sabía qué. Y el Señor me lo mostró. Era aquí, nada más. así es, así es. Eso es Eh, todo. Demos gracias a Dios, perdón. No, Demos nada. gracias a Dios porque gracias, hermana. Tenemos la posibilidad, esa es una gran bendición que tenemos. Para los que hemos estado en otra religión, como se dice, cuando uno es católico y uno siente un vacío, no sabe qué hacer. Porque uno, aunque vaya a hablar con el cura no le va a quitar el vacío. Aunque uno vaya a misa, no se le va a quitar el vacío. Aunque uno rece
10 Ave María o 30 o 100 o vaya, ¿no es cierto?, a hacerse el jubileo y pase por la puerta de San Pedro, ese vacío no se quita, porque no está ahí, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, eh, la presencia de Dios, que es la que quita el vacío. No están esos principios. Hay una denominaciones completas que no tienen cómo sacar su vacío. Y eso es lo que hizo Salomón, ¿cierto? Cuando se arrepintió. Guiar a esas personas para que no cayeran en eso. Eh, Tal vez debiéramos tener más clara esa mirada. Cuando las personas no conocen de la Escritura, cuando las personas no conocen la herramienta de la oración, cuando van a un servicio religioso y, y aplacan un poco el peso de su conciencia, pero no obtienen vida, esas personas pueden enloquecer como estaba enloqueciendo Salomón, como le pasó a usted, hermana, y yo le decía la experiencia de muchos. Demos gracias a Dios porque tenemos ahora esas herramientas, la oración, la escritura, eh, este tipo de reuniones, que nos permiten, ¿cierto?, desandar y saber cómo desandar esos caminos y volver a encontrar la paz. Pero como decía acá la reflexión, no nos conformemos con eso, con un alivio momentáneo, sino que busquemos, como lo hizo Salomón, la profundidad de ese arrepentimiento, a tal punto que veamos nuestra responsabilidad para con los demás y podamos guiarlos, ¿no es cierto?, para que ellos también eviten caer en estos caminos de vanidad y de aflicción. Bueno, no sé si hay algún otro pedido más, ya estamos en la hora, tenemos 6 minutos más. Si hubiera un último pedido, lo podemos incluir. Yo, hermanito, buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Señor por todo su cuidado y porque mi hijo anoche viajó y llegó bien a su casa. Así que viajó de aquí de Villa Alemana a Talca, así que llegó tarde porque había mucho taco por el asunto de fin de semana largo. Y también quisiera pedir en este momento que tuvo que ir a hacer trámite de la visa, del carnet para viajar, pasaporte, así que quiero pedir por él para que le vaya bien y que no tenga problemas para poderlo sacar porque después tiene que ir a trabajar. Y, y gracias, Señor, porque nos da esta instancia para podernos comunicar con él. Y, y también por todos los cuidados que tiene con nosotros en este momento. Y que mi esposo se llama Luis Guillermo Enríquez. Y por mí también, que siga orando por mí porque que me dé fuerza y no quiero soltarme de su mano. Eso, hermano. Hermana Verita, Dios le dé fuerza. Vamos a ver por ello. Bueno, ahora sí, vamos a orar. Si alguien desea colocarse de rodillas, vamos a dar un minuto para que lo puedan hacer. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos, Padre, porque nos da estas ventajas, Señor, para rápidamente, Señor, poder volvernos a ti si lo deseamos, para desandar los caminos malos, para, Señor, andar siguiendo los principios que son sabios, que llenan nuestro corazón,
que le dan sentido a nuestra vida, que nos alegran, que nos dan paz, que nos dan un propósito, que aumentan nuestro gozo, que nos hace compartir bendiciones a los demás. Gracias, Señor, porque si caemos, Señor, podemos entender, si no, si abrimos nuestra mente a ti, que aquellas dificultades que puedan suceder, Señor, eh, es porque ese no es el camino, es porque muchas veces son llamados de tu misericordia, de tu amor, para despertarnos de ese sueño. Entender, Señor, que lejos de ti hay confusión, no hay paz, nuestro carácter se deteriora, nuestras relaciones humanas eh, se vuelven más difíciles, eh, nuestros pensamientos ya no nos alegran, no nos dan gozo por lo menos. Guíanos, Señor, para andar siempre eh, en tu senda y que demos verdaderos frutos de arrepentimiento, como lo hizo Salomón. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque nos quieres, en cualquiera que sea nuestra situación, nos quieres iluminar más, nos quieres dar más paz, nos quieres llevar a una experiencia mayor y nos quieres mostrar, Señor, aquellas cosas en las cuales fallamos eh, y las quieres erradicar. Señor, pedimos, Señor, tu dirección para cada uno de nosotros. Y también, Señor, quisiéramos, tú escuchaste cada pedido que se hizo acá. Tú escuchaste cada palabra que de estos pedidos. A lo mejor yo los puedo repetir, pero tú los conoces bien, conoces la profundidad de ellos y te encomendamos cada uno a ti. Particularmente, Señor, por Joana, esta madre que estando embarazada está muy débil de salud, tanto así que está hospitalizada. Pedimos por ella, Señor, para que tú puedas asistirla, para que tu espíritu esté con ella, para que tú le des salud, para que le des fuerza, Señor, y ella pueda entender tus propósitos. También, Señor, pedimos por la madre de nuestra hermana Paola. Tú conoces su necesidad, Señor, su estado, su situación. Pedimos que tú la guíes. Y que también guíes, Señor, a toda su familia. Le des a ellos sabiduría, que puedan conocer tu camino, oír tu voz y con sabiduría, Señor, seguirlos hacia el lugar hacia hacia el lugar, hacia, Señor, hacia la posición, hacia la situación, Señor, hacia la vida que tú quieres de ellos. Mi Padre, también quisiéramos pedirte por nuestra hermana Cristina. Eh, Ella tiene una hermana carnal que por algún motivo, Señor, ya no quiere seguir asistiendo a la iglesia evangélica y ella reconoce que en un momento el haber conocido el Evangelio a través de los principios de tu palabra, que se exponen con una luz mayor a través de la iglesia adventista, Señor, por gracia tuya. Hablamos del mensaje, que, Señor, ella pueda ser siguiendo guiada por ti, Señor, y tú guía a la señora donde tú quieres que ella vaya, donde quieres que ella esté. Pero que no siga su confusión, sino que tú le des esa luz, Señor, y que pueda oír bien tu voz. También, Señor, seguimos pidiendo para que tú la guíes, Padre, en la venta de su casa, en de acuerdo a tus tiempos, Señor, en su decisión de volverse a su
fuera de Santiago, ¿cierto? A tu ciudad originaria. Y también para que tú puedas seguir guiando a su hijo, eh, porque ahí, Señor, él necesita recapacitar y esta posible separación podría ser un llamado para él. Y pedimos que así sea. Señor, también que le des tranquilidad a nuestra hermana Cristina, a sus años, Señor, y en sus caminos. También, Padre, hay un pedido por Giovanni para que Dios limpie su corazón y por Tania para que encuentre trabajo. Por todos los enfermos, Señor, físicos y espirituales. Ampliamos ese pedido porque nosotros conocemos personas enfermas, eh, físicas y espirituales. Nos acordamos de ellos, Señor. Eh, Pedimos por Giancarlo, Señor, una persona que está con cáncer. Por Teresina, Señor, una persona con problemas de salud, también espirituales. Y, Señor, por una persona llamada Jenny también. Nos acordamos de ella. Y por tantas personas más, ¿cierto? Que tú las tenemos en nuestra mente y tú las conoces. Por ejemplo, también pedimos por Roberto, el hijo de nuestra hermana Jimena Toledo, quien va a vender su casa, y tú lo guíes también. También, Señor, por los trámites que tiene que hacer en el hijo de nuestra hermana Berito. Seguimos pidiendo por su esposo Luis, para que tú toques su corazón y para que le des a ella fuerza y claridad en cuanto a los caminos que tú quieres que ella recorra. Dirección, Señor, y tu providencia abre y cierre puertas. Señor, y por este día nos encomendamos a ti, para que tú, Señor, hagas esa obra que has hecho en tantos personajes bíblicos, Señor, de trabajar nuestros corazones, de guiarnos hacia ti, para que de esa, no sigamos, ¿no es cierto?, las vanidades, Señor, de esta vida, no nos confundamos con el exceso de actividad, ni con los placeres, ni, señores, con la búsqueda a lo mejor de alguna posición social, sino que, señores, te busquemos a ti en primer lugar, no tengamos dioses ajenos, y sabemos que las otras cosas serán añadidas, Señor. Padre, pedimos tu Espíritu, en el nombre de Cristo, amén. Bueno, son las 7:05, aquí en Chile por lo menos, y quisiera desearle a cada uno un bendecido día. Buen día. Gracias. Que el Señor les acompañe, hermanos. Igualmente, gracias a todos y por todo. Bendiciones. Hermano. Hay una Vuelva a semana conectar. especial que está dándose esta semana de salud. Disculpen que interrumpa, pero es que como se van a cortar. Si que alguien se quiere conectar, voy a poner el enlace ahora en el grupo Zoom. Ya. La hermana Farmi igual lo compartió en varios grupos. Esta es ahora. Está bien interesante. Y si puedes mandarlo por el chat también acá de esta reunión, para quienes todavía Ya, están lo mando conectados. enseguida. A ver. Muchas gracias. Bendición. Bendición, hermana Gaby. Bueno, si alguien desea conectarse a una reunión de salud, que es ahora, en este mismo horario, está partiendo, manténgase entonces en el Zoom, no cierro todavía, porque en el chat de esta misma reunión que estamos conectados, se va a compartir el enlace. Me parece que ese no es Lidia, el que compartiste, ese es el enlace nuestro. No sé si... Mira, es el que estaba en el aviso. En el aviso que están pasando. Lo acabo de copiar de ahí. Ya, ok. Ahí está entonces
el enlace para quien quiera a lo mejor pincharlo inmediatamente yo, de su dispositivo. Si a alguien le interesa el tema de la salud, o por lo menos ver de qué se trata, pínchese ahí en el chat y ahí puede unirse. Si alguien lo desea, tiene el tiempo, ahí está, lo puede copiar y compartir. Además se va a compartir en el grupo de WhatsApp que se llama Grupo Pequeño vía Zoom, por si alguien también está en ese grupo, ahí también lo puede encontrar. Bueno, Gracias. ahora sí, Lindo día para todos. bendiciones. Gracias. Bendiciones, gracias por la charla. Gracias, hermana María. Gracias a usted. Bendiciones por